Se lo ve bien. Bueno, menos mal. No estoy saliendo por el celular solamente. ¿Ustedes cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Ah, perfecto, perfecto. No sé qué pasó acá. Bueno, bien. A ver, somos varios, estamos todos, somos unos cuantos. Bueno, buenas noches. Ya son las 10. Vamos a hacer una clase no muy larga. Les dejé un texto ahí en la carpeta eh, que bien podría haber servido para hacer el informe técnico, pero bueno, de alguna manera sirve para reforzar un poco más aquello que hicimos con el informe técnico. Estuvo muy bien, estuve leyendo los informes y me gustaron, bastante interesantes, son todos muy interesantes. Digo, como para ir haciendo un ida y vuelta entre lo que vemos acá en la alfabetización académica para tenerlo en cuenta o relacionarlo con metodología. ¿Cómo les fue con él? ¿Cómo llevaron adelante el informe? Cuéntenme un poquitito, alguien si me quiere contar algo. ¿Cómo lo hicieron? Digo, ¿cómo lo armaron? ¿Les resultó más o menos fácil? ¿Les sirvió el modelo que les hice yo, lo que más o menos intenté hacer? ¿Les sirvió ese modelo? Sí. Hola, buenas noches, profe. A mí me sirvió un poco el modelo con los primeros ítems, con el 1 y el 2, con la parte, ¿cómo se dice? Con la etapa 1 y 2. ¿Quién La habla? etapa que... Laura Valderrama. ¿Qué tal? Ah, bien, bien. Sí, Lo hice con una compañera, Rocío Flores. sí. Lo hicimos juntas. A nosotros lo que nos costó fue entender la parte 3, que ahí te digo lo que fue que puso en su informe técnico, en el ejemplo que usted dio. Ajá. Lo Y estoy buscando. está bien, está bien. Está bien, pero en general están todos bastante bien, están bastante bien armados. Era lo que se pedía, ir de lo general a lo particular, presentar un caso y tratar de ver de dónde procedía ese caso, digamos, a qué contexto económico, social remitía, y en base a eso proponer, y recabando datos, más allá de que estuvieran en el video, ¿no? Y después los podía captar de algún otro lugar, y en base a eso hacer una especie de sí, de informe que nos permita ver cómo los conceptos se iban desarrollando. Pero bien, bastante bien, digo, todos en general muy interesantes. Me gustó cómo los hicieron. Así que, bueno, eh, el texto que les dejé en la carpeta habla un poco de esta clase no la voy a grabar porque me olvidé el cable de la computadora y estoy con el celular. Pero bueno, no es tan importante, digamos. Todas las clases son importantes, pero
Me parece que con el hecho de que hoy comentemos ese texto va a quedar un poco más, claro y lo van a poder leer y si tienen alguna duda me preguntan. ¿Subieron a ver alguna de las clases? Sí. ¿De esta materia o de la otra? Digo, ¿vieron alguna de las clases? Sí. Hola. ¿Escuchan? Ah, perfecto, ahí dice. Sí, profe, lo que sí no encontré en el aula de alfabetización fue el tema que dijo que había dejado en el tema 9, algo así. En alfabetización, ¿qué dije en el tema 9? En el tema 9. Que iba a dejar un texto para leer, yo no lo pude encontrar. Capaz que no lo subí, capaz que me olvidé de eso. Bueno, disculpen, no recuerdo ahora si lo subí o no lo subí. Bueno, ni bien termine la clase o mañana a la mañana lo subo. No se hagan problema. Pero bueno, es este. Es este el texto. No, profe, lo subió a metodología. Lo subí a metodología. Sí, está ahí. Bueno. Bueno, me confundí, disculpen. Lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner en alfabetización académica, porque es donde corresponde. En realidad correspondería. Es texto argumentativo, ¿no? Dice diferentes tipos de textos y arranca con el texto expositivo. Está en el tema 11 de metodología. Claro, en el tema 11 de metodología está entonces. Bueno, mañana lo voy a revisar, porque me olvidé los cables de la computadora en el trabajo. Los voy a revisar y lo voy a, en todo caso, lo pongo también que quede en metodología y que quede en alfabetización académica, porque es importante. Bueno, no, quería comentar, les quiero comentar un poco el texto donde habla justamente del texto expositivo, diferentes tipos de textos expositivos. Acá habla del informe también. En la tercera página habla del informe, que es el informe que si mal no recuerdo, bueno, después habla específicamente del informe técnico. Digo, es como para tener en cuenta si le queremos hacer agregar algo más al informe o tenemos esa posibilidad, ¿no? Ahí en la tercera página del informe dice, el informe es un texto escrito en prosa científica, técnica o comercial. Es un poco lo que hicimos nosotros, ¿no? Con el objetivo de comunicar información dirigida generalmente a personas o entidades capacitadas para tomar decisiones, ¿no? El contenido de un informe también puede ser la respuesta a una consulta técnica, ¿no? Era lo que veníamos diciendo, tanto en esta materia como en la otra, pero más específicamente en metodología, ¿no? Ante una consulta o que puedan requerirnos respecto de un determinado tema, entendemos que un informe técnico es justamente una estructura lingüística que se basa de acuerdo a pedidos que nos pueden hacer, ¿verdad? Un texto elaborado para informar sobre hechos o actividades concretas a un determinado lector o lectores. Es decir, se informa sobre hechos o sobre actividades. Esto hace que posea una estructura predominantemente enunciativa y, aunque el informe se compone esencialmente de datos que informan, el autor interpreta esos datos para llegar a conclusiones y recomendaciones que debe sustentar, ¿no? Es decir, esos datos sin un contexto determinado, sin un argumento, una finalidad, un objetivo que los aúne y que los tenga y que los contenga, serían simplemente datos sin ninguna importancia para aquel que lo ve a través de una metodología determinada, es decir, a través de un informe, en este caso un informe técnico, que bien podría ser también un proyecto de investigación, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista también de la metodología de la investigación.
Por esto, en este tipo de textos también está presente una estructura argumentativa, ¿no? Es decir, como vimos en los informes, se promovía o se proponía una idea general, como habíamos visto, de lo general a lo particular, y cuando llegábamos a lo particular, a lo estrictamente que nos interesaba, ahí se producía la argumentación, es decir, esto sucede de tal manera, por lo tanto, es menester cambiar el rumbo de tal o cual situación para producir ganancias, para producir beneficios o para que un determinado comercio funcione, una determinada empresa. Es decir, se argumenta con que con esos datos, se recaban esos datos, que va de lo general a lo particular, se lo realiza a través del método deductivo, se va deduciendo y se produce la argumentación pertinente. En ellos también aparece la estructura descriptiva que describe hechos, que es un poco lo que hicimos, ¿verdad? La descripción. Y ahí es como si hubiéramos soltado las amarras de lo narrativo o de lo descriptivo, ¿no? Describir una determinada característica de un determinado lugar, una determinada serie de circunstancias, hace que nos entrenemos en la prosa descriptiva, no solamente en la argumentativa de los números, de los cuadros, los gráficos, que estuvieron muy buenos los que hicieron ustedes. El de la heladería me gustó. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Están ahí, no? Sí, yo lo hice con Antonella Orrego y Melissa Hansen. Interesante. El de la ropa también, el de Courage B creo que se llamaba, el de la tienda de ropa. Bueno, el de las mascotas también. No, todos están bastante bien logrados. Entonces, el resultado de una solicitud de un superior o de un cliente es el resultado de este informe. Bueno, después dice, generalmente contiene tablas, cuadros, gráficos y otros elementos que sirven para la organización, clasificación y presentación de los datos. Eso es es lo que hicieron ustedes. Fíjense, tiene cuadros, gráficos y diferentes tipos de elementos que sirven para organizar, clasificar y presentar. Esos datos mediados o recortados en gráficos, en secuencias ilustrativas, clasificados de determinada manera, hacen que lo veamos desde otro punto de vista, desde el punto de vista o desde la perspectiva de un informe técnico, de un informe científico. De algún modo, seguimos una metodología, porque fue realizado en el marco de metodología de la investigación, y eso nos entrenó, o nos va entrenando si seguimos haciéndolos en una perspectiva determinada, en mirar un hecho determinado a la luz de una metodología, de un procedimiento, de un método, ¿no? En este caso se hicieron descripciones, se recabaron datos, esos datos se cuantificaron, se produjeron determinados gráficos, se llegó a una conclusión determinada y se realizó una propuesta. Digo, eso es importante lograr eso, no es interesante y además es importante llegar a lograr este tipo de informes, ¿verdad? Después viene justamente uno de los tipos de informe que se llama el informe técnico, que dentro del informe técnico dice informe expositivo. Actividad que implica visitas a una empresa, centro de producción, entrevistas, etc. Que podría ser, ¿no? Si uno fuera a un determinado lugar, produce una entrevista o una visita, como las visitas que se hacen, por ejemplo, a Profertil o a algún lugar o alguna empresa grande, uno podría hacer un informe de esa entrevista. Digo, un grupo que va
y toma nota y hace preguntas y pide información, tranquilamente lo puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un informe expositivo, que narra un hecho o una secuencia de hechos sin análisis ni interpretaciones. Solamente, hasta ese momento, es expositivo porque expone, porque no realiza una interpretación, no hace no llega a una conclusión determinada, ni a una proposición todavía. Informe interpretativo. Este informe no contiene solamente narración de hechos, sino interpreta y analiza las situaciones. Después dice, el demostrativo es aquel en el cual se presenta una tesis planteada por el autor del informe. La descripción de todos los pasos que han seguido para su demostración. Este tipo de informe se conoce con el nombre de informe técnico científico o informe técnico, que es el que hicimos nosotros. En realidad todos los informes exponen, todos de algún modo interpretan y todos de algún modo, todos los informes, digo, tienen que demostrar aquello que están argumentando, que están explicando, que están llevando adelante, ¿no? Después, bueno, dice el informe académico, pero me parece que el informe técnico tiene algo de expositivo, sí, tiene algo de interpretativo, por supuesto, demostrativo también, y también tiene algo de académico, porque uno tiene que aplicar una metodología, tiene que aplicar un método científico, un método con el cual se recorta, como siempre decimos, se recorta un objeto determinado, se recorta en cada uno de los casos que ustedes hicieron, lo concerniente a un negocio de ropa, a una heladería, a una tienda de mascotas, ¿no? Eso es recortar un objeto. Ver qué características tiene de acuerdo a la función que cumple dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, vamos recortando, vamos afinando el lápiz, vamos poniendo en foco aquello que hace que podamos aplicar una metodología determinada para llegar a una conclusión y a una proposición o una propuesta. Bueno, después viene un poco la guía metodológica sugerida. El informe de investigación, sala de espera, admitido. El informe de investigación representa el resultado final de un largo proceso de investigación. Uno debe tener en cuenta, esto ya teorizando un poco sobre los métodos de investigación o sobre las investigaciones que se llevan a cabo. Pueden llevar mucho tiempo, pueden llevar meses, años, lo que sea. Uno por eso digo que podemos ir desde lo más simple, de lo más acotado, a lo más complejo, a lo más elevado, si se quiere. Una tesis de doctoral o de doctorado es un largo camino de investigación, donde el que se doctoró tuvo que realizar cursos, seminarios, tuvo que investigar, tuvo que ver a ver qué se investigó del tema que él se propuso realizar, sobre el cual él se propuso realizar una tesis, es decir, lleva un tiempo, lleva un trabajo, en fin, les hablo de una tesis de doctorado hasta el informe que hicimos nosotros, incluso más sencillos también, pasando por una investigación que lleva adelante un juez, por ejemplo, o un perito de cualquier disciplina. Digo, no estamos exentos de ese saber más o menos científico. A veces cuesta decir científico, pero de alguna manera es parte integrante de la sociedad y de cada uno de los que la integramos, ¿no? Es la ciencia la que nos hace recortar una situación y a través de ella proponer una mirada, ¿no? Después dice, el objetivo de esta guía metodológica para la elaboración de un informe final de investigación es brindar algunos lineamientos generales para ayudar al estudiante investigador a comunicar
tus resultados. Pautas básicas sugeridas, bueno. Y acá viene lo que yo como me habían pedido un esbozo, un informe técnico, que todos lo cumplieron muy bien, que debe tener, bueno, debe estar en letra Time New Roman, o Arial o Time New Roman, 12 puntos, un interlineado 1.5. Bueno, son los reglamentos que hay que seguir, ¿no? Papel tamaño A4, los títulos y demás. Digo, esto a modo ilustrativo, pero que es importante, ¿no? Después viene la portada, los datos complementarios, el índice, la introducción. Creo que lo han hecho todo bastante bien. La metodología comprende la descripción de la estrategia a seguir expresada a través del tipo de modalidad de la investigación. ¿Qué tipo de metodología vamos a emplear para realizar ese informe? Nosotros hemos realizado la metodología de recabamiento de datos e ir de lo general a lo particular del método deductivo. Después dice acá, se exponen algunos principios, conceptos que rigen las relaciones de los fenómenos que son parte de la realidad a estudiar. Todo lo anterior debe plantearse bajo un enfoque deductivo, es decir, desde lo general hasta lo específico o particular, al menos que el tipo de investigación demande otro tipo de enfoque. Es lo que hicimos nosotros, esto, ¿no? Después la conclusión prácticamente es un resumen sintético de los puntos más importantes y significativos de los autores. Cuando se llega a una conclusión, se llega a una recomendación, a un punto ya final, digamos, del informe. Todas las investigaciones son así, desde un nivel secundario hasta un nivel terciario, hasta un nivel universitario. Digo, debemos tomar conciencia de que si vamos a la universidad, todo tipo de investigación va a llevar este procedimiento, ¿no? Eso nos da que pensar que hay diferentes niveles o diferentes formas, diferentes niveles de encarar un proyecto de investigación o de informe, ¿no? Es interesante prestar atención, sobre todo cuando uno, siempre lo digo, cuando uno por ahí mira algún noticiero o algún informe, quizás alguno de ustedes miran o alguno de ustedes algún canal científico o algún canal donde se producen divulgaciones o que les puede llegar a interesar algún tipo de programa en donde se pongan en cuestión o se publiciten determinados informes sobre el orden, sobre lo científico, sobre lo económico, lo cultural. ¿Les interesa o vieron algún programa, en algún canal, ya sea en televisión o en cualquier otro, que haya hablado sobre ciencia o sobre investigación o sobre algún tipo de relacionado con esto? Hola. Hola. Se lo escucha, profe. Ah. Yo no respondo, no miré ningún programa, por eso no le respondo. Pero ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es si han visto o les interesa buscar, que hayan visto en internet o por alguna de las plataformas o por algún programa, algún video, algún documental donde se hable sobre investigación o sobre algo que les haya interesado, que tenga que ver que esté más o menos relacionado con el informe, no con el informe que hayan hecho específicamente, sino con la investigación en general. Por ejemplo, algún programa de divulgación científica o, no sé, por decir algo. A eso iba. No, yo no. ¿No?
No. Bueno, recomendaciones, bueno. Bueno, después finalmente habla de los anexos, donde dice copias de documentos, contratos, leyes, mapas, planos, cuestionarios, guías de entrevista y observación. Bueno, esto ya es para un informe técnico más abultado. Vaya uno a saber si uno tuviera que hacer ahora si tienen que hacer algún peritaje sobre por ejemplo, que lo que está en cuestión, que es la empresa Vicentín, que supuestamente hay una controversia entre lo público y lo privado, en el sentido en que el gobierno cree que está bien expropiar y bueno, y hay versiones encontradas respecto de las formas a las cuales se pueda realizar esto. Digo, seguramente van a tener que presentar algún informe de alguna naturaleza donde van donde se va a ver cómo fueron los números de los últimos años, ¿no? Bueno, y después están las formas de citar y ese tipo de cosas, pero bueno, me parece que es un poco como para redondear esto del informe técnico, para darle un aura o darle algo que nos sirva de complemento, de suplemento para aquello que lo querramos utilizar. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profe. Por ahora. Bueno, ¿quién habla? Laura. Laura. Los informes... Sí, Valderrama. Ah, sí. Los informes técnicos lo está corrigiendo porque yo, en ejemplo, lo subí el sábado, recién pude subirlo. Ah, sí. Unos cuantos, pero me quedan 4 o 5 me quedan, sí. ¿Vos con quién estás? Con Rocío Flores. Ah, con Rocío. Bueno, sí, sí voy a seguir corrigiéndolo, si no se hagan problemas. Okay. Así que bueno. Porque nos costó un poquito y quería saber la devolución, a ver qué era en qué nos equivocamos o qué es lo que hay que reforzar más. Así que quería saber eso. Bueno. Bueno, lo voy a revisar entonces. Lo voy a revisar. Bueno, entonces los dejo. Los y las dejo. Tendría que decir las dejo. O los dejo. Bueno. Nos vemos hoy, que es martes. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes en metodología. ¿Sí? Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches.